Hola, buenas tardes. Cuando quieran empezamos. Gracias. Bueno, quiero dar la bienvenida a esta su casa, a Lidia Delicado Moratalla. Digo su casa porque Clías ella fue socia fundadora allá por el 2015 de la asociación y desde entonces hemos hecho un recorrido juntas y unidas, que ha sido muy bonito. Gracias también a todas las presentes, porque un día tan ventoso y con tanto problema de tráfico en Alicante, pues es muy de agradecer que hayan sido puntuales. Bueno, Lidia se licenció en Geografía en nuestra universidad, en la Universidad de Alicante. Es doctora en Estudios Interdisciplinares de Género, gracias a una tesis titulada Desde la esclavitud de mujeres negroafricanas a la prostitución nigeriana en Alicante, una geografía feminista. Es una tesis que engloba desde el siglo XVI hasta el siglo XXI y en la que desde una perspectiva geopolítica demostraba, entre otras muchas cosas, que esos puntos de donde salían las esclavas en el XVII para ir hacia la zona de las Antillas, en los barcos negreros de la monarquía lusa, francesa y británica, pues eran los mismos lugares de los que salen ahora la prostitución que encontramos en la avenida de Denia, por ejemplo. Bueno, esta fue la primera tesis que se defendió en el programa de doctorado del Instituto Universitario de Estudios de Género. A mí me encanta decir esto porque nos costó muchísimo conseguir este instituto. De lo que era el Centro de Estudios de la Mujer, una especie de chiringuito que habíamos conseguido crear en la universidad gracias a compañeras abogadas que habían conseguido que se hiciera esto, Mares Kembre, en fin, otras profesoras, pues de ahí pasamos a un instituto universitario en el que por fin se podían hacer estudios de género de grado, de grado, ojalá de posgrado. Y esta fue la primera tesis, una tesis en 2017 que además obtuvo la máxima calificación sobresaliente por unanimidad, cum laude, y que fue galardonada con el premio Presensae a la mejor tesis doctoral en estudios de género, otorgada por la Red de Universidades Públicas de la Comunidad Valenciana. Una tesis tan documentada como cruda, como triste. Yo lloré leyendo esa tesis, de una solvencia que garantiza su experiencia y desde entonces pues trata el tema que veremos esta tarde. Entre la treintena de publicaciones científicas nacionales e internacionales con las que cuenta, voy a destacar su último libro, La pornografía, un tema social, global, didáctica feminista. Está editado por Octaedro el año pasado. Yo se lo recomiendo muy de veras por la narrativa tan afable, al tiempo que real, que utiliza al tratar este arduo tema y por esa perspectiva global que ofrece. En esas investigaciones que digo que ha editado, Lidia se centra en materias tan espinosas como la robótica sexual y la pornografía, los discursos y las prácticas de cosificación de las mujeres en la era de Internet, el sadomasoquismo sexual desde la teoría feminista y el análisis de la cultura popular digital, las prácticas de cosificación de las mujeres y, tiene también varias publicaciones centradas en la racialización de las mujeres esclavas, negras y prostituidas. Como ven, temas cómodos, amables, nada polémicos. En la actualidad, pues tenemos la suerte de contar con ella en la plantilla de profesorado de la Universidad de Alicante, desde el Departamento de Geografía Humana y con anterioridad tenía actividad docente en la Universidad Pública de Navarra y en
Jaume I de Castellón. En fin, yo hay muchas cosas que admiro de Lidia: su determinación, su resiliencia, su tremenda capacidad de trabajo que siempre muestra, y bueno, y su empatía hacia estos tremendos temas. Pero por encima de todo, yo valoro tu valentía vital. Es una mujer tremendamente valiente. Bueno, tratar estos temas ya lo dice todo. Has sabido afrontar estas materias desde el feminismo, materias tremendamente marginales, denostadas y trascendentes, y haciendo además todo ese trabajo con una rigurosidad, con una claridad expositiva y con un tono tan personal como reivindicativo, tan delicado como feroz. Bueno, a lo mejor no me creen, ya me lo dirán porque van a oírla. Muchas gracias, Lidia. ¡Qué maravilla! Buenas tardes, muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Porque no estoy con mi mejor voz. Bueno, es evidente que Inma Fernández Arrillaga es mi maestra. Muchísimas gracias por una presentación tan cariñosa y muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Ya algunas personas hacía tiempo que no las había visto porque, bueno, pues en ese periplo vital que me ha llevado a unos sitios y a otros hasta aterrizar aquí. Bueno, vamos a abordar un tema complejo. Traigo bastantes novedades. Algunas de las personas que estáis aquí, pues en otras ocasiones me habéis escuchado hablar sobre investigaciones que he realizado en torno a la pornografía y a la prostitución. Lo que traigo hoy es los últimos avances, es decir, cómo la industria de la explotación sexual se ha ido digitalizando y cuáles han sido los efectos de esa digitalización. Es muy importante que podamos irnos esta tarde por lo menos con una opinión informada en torno a qué supone la digitalización de estos negocios. Entonces traigo evidencias científicas resultantes de distintas investigaciones y algunos estudios de caso, pues para que podamos ver ejemplos y nos podamos documentar con claridad. Entonces después habrá una parte de preguntas y podemos dialogar, conversar y reflexionar juntas y juntos. Bueno, nosotras y nosotros sí que seguramente conocemos cómo se ha ido produciendo la pornografía hasta antes de su digitalización. Se hacía de manera más casera o de manera también profesional dentro de los estudios, pero ha habido un giro. Uno de los principales cambios que hemos visto de la industria pornográfica ha sido cómo se ha acogido a esa nueva economía que ha surgido, que denominamos capitalismo de plataforma. ¿Os suenan los taxis Uber? ¿Y os suena el concepto uberización de la economía y de algunos servicios? Bueno, pues eso es capitalismo de plataforma. Es decir, un espacio virtual en Internet en el que se encuentran personas que ofrecen servicios y personas que los compran. Ese capitalismo de plataforma ha sido el que ha favorecido la llegada de todas estas aplicaciones que veis en pantalla, que han seguido el modelo de una aplicación pionera que fue OnlyFans. OnlyFans es ese modelo en el que ahora se está produciendo la pornografía viral. Es decir, se trata de una aplicación que se puede descargar en un dispositivo y que conecta a personas que quieren pagar por el contenido pornográfico, puede ser también cualquier otro contenido, y personas que quieren ofrecer ese contenido. Estas aplicaciones dan la posibilidad a quienes se suscriben a ciertos perfiles de conversar, de hacer directos y de consumir las imágenes. Es decir, los consumidores de pornografía ahora tienen un acceso directo a las mujeres que están generando contenido pornográfico. ¿Son solamente mujeres? No. Hay también varones creando contenido pornográfico, pero sobre todo
hay mujeres y el esquema más expandido de consumo de estas plataformas son varones que, por cierto, se gastan una parte de ellos bastantes miles de euros al mes en pagar por este tipo de contenido pornográfico. Y bueno, son chicas, en su mayoría chicas jóvenes, de todo tipo de procedencias, de todo tipo de etnicidades y también de algunas distintas clases sociales, las que están creando este contenido sexual explícito. Este modelo de negocio ha hecho que la pornografía sea individualizada, es decir, que quienes quieren consumir ese contenido puedan hacer peticiones personalizadas. De tal manera que no solamente van a conseguir imágenes, vídeos y prácticas que son las que solicitan, sino que además van a poder acceder a conversar o a tener la fantasía de que están conversando con la chica que tiene el perfil. ¿Qué ha suscitado esto? Bueno, pues un negocio de otras muchas capas que se pueden marcar dentro del proxenetismo digital. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa que las que están creando contenido que verdaderamente tienen una entrada de ingresos importante, tienen un despliegue con una empresa de marketing online detrás, que suele ser encabezada o suele estar encabezada por jóvenes del norte global, y tienen a personas contratadas en el sur global, en países empobrecidos. Estas personas se hacen pasar por la creadora de contenido y van generando fantasías, deseos en los consumidores para suscitar que puedan pagar más dinero y consigan el contenido que están demandando. Entonces, bueno, pues hay ahí un tipo de proxenetismo organizado en distintas capas y a distintos niveles que se está lucrando de la explotación sexual pornograficada de estas aplicaciones. Además de todos esos intermediarios, están los porcentajes que se llevan cada una de estas aplicaciones de lo que ingresa la creadora de contenido. Por ejemplo, en el modelo pionero, que es el de OnlyFans, esta empresa se queda con el 20% de los ingresos de las personas que tienen esos perfiles. Y el resto de aplicaciones que veis, pues porcentajes similares. Además de eso, para verdaderamente conseguir un posicionamiento, las creadoras de contenido tienen que tener toda una estrategia digital. Es decir, tienen que estar presentes en otras muchas redes sociales para poder tener visibilidad y para poder ir captando a suscriptores. Entonces, toda esa presencia implica una sobreexposición a todo lo que sucede dentro del mundo digital, especialmente cuando estás presentando un contenido relacionado con la intimidad, con el cuerpo desnudo y con la sexualidad. De esta manera vemos que hay en X, en Telegram, en TikTok, canales que ellas generan dentro de esas redes sociales para promocionar su contenido y promocionar sus perfiles. Y ese tipo de práctica es una práctica ejemplificante para otras. Ellas mismas, para poder tener también visibilidad, generan vídeos en YouTube y ahí es donde se produce también parte de la captación de otras jóvenes para que se abran esos perfiles en estas otras muchas aplicaciones. Es decir, es un negocio expandido, es un negocio que ha proliferado abundantemente en los últimos años y, como vemos y podemos constatar, hay distintas capas de explotación sexual. Bueno, ¿qué significa en cuanto a lo que nos interesa a las feministas sobre la violencia sexual que se genera, que se practica dentro de estas plataformas, de estas aplicaciones? Cuando se ha entrevistado a las creadoras de este tipo de contenido, ellas hablan de que, bueno, pues empiezan realizando un contenido más softcore, más suave,
un contenido en el que hay una seducción a través de las imágenes, pero claro, si quieren mantener el nivel de ingresos, obviamente tienen que estar sujetas a lo que la demanda les solicite, pues como cualquier otro producto del mercado capitalista. No tienen ningún control. No hay limitaciones específicas en buena parte de estas aplicaciones. Es decir, comienzan una escalada hacia otras prácticas más extremas. Comienzan a realizar también filmaciones con otras personas, sin protección, prácticas de riesgo, prácticas humillantes, porque son las prácticas que más se pagan dentro del mercado. Esto además lo saben las plataformas y los dueños de las aplicaciones porque la pornografía viral, la pornografía más consumida del mundo, contiene ese tipo de prácticas. Es decir, no es magia, no es una información difícil de conocer, simplemente navegando por las plataformas de pornografía online gratuita se puede conocer cuáles son los gustos de la población. Además, estas plataformas suelen publicar informes anuales y es fácil saber cómo es el consumo de la sociedad globalizada. Bien, pues tenemos todas estas aplicaciones y tenemos toda esa red de grandes tecnológicas participando de este asunto. Elon Musk abrió las políticas de X para que en X pudiese circular todo tipo de material pornográfico explícito. No hay ningún tipo de restricción, porque así se planteó. Este verano en el Reino Unido se publicaba un informe y se veía cómo los y las menores, ¿dónde llegaban por primera vez a la pornografía de estas características? A través de X o a través de TikTok o a través de cualquier otra red social de estas características. Importante también señalar que estas aplicaciones no solamente han logrado generar esas sinergias con las grandes tecnológicas, sino que han logrado que la pornografía sea punto de encuentro, sea lugar de socialización, sea lugar de generar espacios de la intimidad. Y eso ha sido una de las grandes conquistas de este negocio. ¿Cómo se está captando a las chicas que tienen dificultad para tener ingresos, que están en circuitos de empobrecimiento? Por cierto, aprovecho para decir que el empobrecimiento en el mundo está protagonizado por las mujeres, mujeres del norte, mujeres del sur, mujeres de todo tipo de procedencia, algunas más que otras que vienen de situaciones de mayor vulnerabilidad. No se están haciendo políticas de igualdad que verdaderamente transformen las condiciones de vida de las mujeres, no se están atendiendo esas necesidades para sacar a las mujeres de las bolsas de pobreza y, por lo tanto, la industria de la prostitución y de la pornografía pues cuenta con una población de mujeres, de chicas abundante que necesita ingresar dinero de manera urgente. Esas son las condiciones sociales, esas son las condiciones económicas y estos son, lo que vemos en pantalla, parte de esos ejemplos en los que podemos observar cómo se está realizando la captación de jóvenes, por ejemplo, en las calles de la ciudad de Barcelona. Esta es una fotografía que sacó uno de mis compañeros de investigación, Lluís Ballester, de la Universitat de les Illes Balears, y vemos cómo hay un mensaje de captación: eres demasiado sexy para ser pobre, vende tus vídeos. Este código QR lleva directamente a la aplicación Flimbo. Flimbo tiene un canal en YouTube, como cualquier otra de las aplicaciones, en el que habla y genera tutoriales para que otras chicas puedan ver cómo pueden generarse los canales, los perfiles, dentro de la aplicación y empezar a vender pornografía. Esta estética que vemos en la chica que hace como de transmisora del discurso del proxenetismo no es casual. Ella mantiene en esa imagen, en esa fotografía, una estética hentai. La pornografía hentai, que vamos a ver ahora una imagen velada, pero vamos a ver de qué va, es una de las más
consumidas del mundo dentro de las grandes plataformas de pornografía gratuita, como Pornhub, Xvideos, Xmonster, etc. Claro, esta estética resulta atractiva tanto a los consumidores como a las chicas que están pensando en generar contenido que pueda ser atractivo para los consumidores de nuestro mundo global. Bueno, pues ella va explicando todos los pasos que hay que seguir para abrirse el perfil en la aplicación, para ir generando el contenido, para trabajar con el monedero digital, etcétera. Este tipo de discursos están instalados en muchísimos vídeos de YouTube y además ellas se suelen presentar como educadoras sexuales, como expertas en sexualidad. Es decir, hay un discurso muy atractivo que capta a cualquier joven que no tenga suficiente experiencia dentro de las redes. Son vídeos que están en abierto, no tienen ningún filtro y bueno, pues tienen un mensaje muy positivo, muy atractivo y que consiste básicamente en simplificar la práctica a puedes generar tu propio dinero, tus propios ingresos siendo tu propia jefa. Sin embargo, ya hemos visto que hay muchos intermediarios en este negocio y que además tienes que estar expuesta al mundo digital en muchísimas otras aplicaciones para poder ser visible. Bien, estos son imágenes de la sección de imágenes de Google cuando buscamos hentai. Hentai no solamente contiene imágenes asociadas a una pornografía de fantasía. Hentai también tiene otros relatos, pero esa estética se mantiene en este tipo de producciones. Son producciones obviamente muy llamativas también para un público juvenil y para menores. Si nos fijamos, esto está en abierto, quiero decir, esto no son capturas que yo he hecho de vídeos a los que he accedido dentro de las plataformas, no. Esto es, si nos metemos en Google y ponemos la palabra hentai y nos vamos a la sección de imágenes, vamos a observar que existen este tipo de recortes de imágenes. A la izquierda vemos a la figura de la representación de una niña y se puede intuir los genitales de un varón adulto y se puede intuir que es la primera vez que ella, o de las primeras veces que se encuentra en esa situación. Bueno, este relato sobre el abuso sexual infantil recorre toda la pornografía más consumida del mundo, tanto en relatos de fantasía como en escenas que son practicadas y filmadas, escenas que suceden. Algunas son violaciones de niñas, adolescentes y más pequeñas que se filman y después se distribuyen, otras son simulaciones de violaciones. En la imagen de la derecha vemos una escena en la que podemos identificar una violación que se está desarrollando con la presencia de dos varones que están mirando y uno que es el que está ejerciendo la situación más explícita. En los subtítulos vemos "Te lo ruego, déjame ir, por favor, suéltame". Es decir, es una violación explícita, no hay duda, la cara es de sufrimiento y los varones que están observando están inactivos, no lo frenan. Es decir, este clima de aceptación de la violación lo vamos a ver con muchísima frecuencia dentro de ese material que está instalado en estas plataformas y que forma parte del material más consumido del mundo. No solamente lo digo yo, sino que esto está constatado en los análisis de contenido que se han estado publicando en las 2 últimas décadas. Por ejemplo, en 2010, uno de los estudios más citados dentro de las investigaciones sobre pornografía, que es el de una investigadora que se llama Bridges, ya desvelaba que los porcentajes de prácticas específicas y explícitas de violencia eran en torno al 80-90%, asfixia, palizas, desgarros, insultos, orina, defecación. Bien,
Pues de todos estos estudios que se han estado publicando, también tenemos ya metaanálisis, es decir, estudios de los estudios que han ido obteniendo esas conclusiones sobre las evidencias aplastantes de que la pornografía de estas características más consumida es una pornografía violenta, sin matices. Bueno, la cuestión tanto del abuso sexual infantil como de la violación individual o grupal la vamos a ir viendo a lo largo de las evidencias. Por ejemplo, según datos de Pornhub, que no podemos revisar porque son datos que produce la propia plataforma y desconocemos si es una información que publican por sus propios intereses de marketing o porque es verídica, eso no lo podemos comprobar, solamente podemos decir que la fuente es Pornhub, la propia plataforma, y que solamente entre 2021 y 2022 la búsqueda de vídeos de gangbang, que suelen ser esos asaltos grupales de chicos a una chica, es decir, lo que se parece a una violación grupal, ascendió ese porcentaje de búsquedas en un 88% en todo el mundo. Es decir, esto revela que hay un interés por observar, por consumir, por ver escenas que representan, simulan o han filmado violaciones reales grupales. Esta denominación la vais a ver en periódicos porque, por ejemplo, en New York Times, aquí vemos en Le Monde Diplomatique, esta forma de proxenetismo digital que se ha popularizado y que se ha expandido dentro del capitalismo de plataforma, bueno, pues ya está suscitando interés en algunos periódicos que son relevantes por su rigor. Bien, pues efectivamente el proxenetismo se ha digitalizado. No es que el proxenetismo haya dejado de actuar en los espacios de la vida cotidiana en los que estamos, sino que también ha dado ese salto a las oportunidades que ofrece el mundo digital. También vais a encontrar la denominación de capitalismo de plataforma como gig economy, platform economy o economía de la atención, dentro de esas tensiones que se generan por llamar la atención de las personas que están navegando en redes sociales o en Internet. No tenemos solamente una proliferación de aplicaciones que siguen ese modelo de pornografía personalizada. También han proliferado las muchísimas plataformas que albergan canales directos a través de webcam para ver pornografía en vivo. Es decir, imágenes eróticas o imágenes más explícitas, imágenes individuales o imágenes grupales o en pareja que se están ofreciendo en vivo a través de algunas cabinas, porque muchos prostíbulos se han adaptado a este modelo y han creado unos cubículos, unas cabinas desde las que se retransmite las escenas. Esto, por ejemplo, está pasando sobre todo en Colombia y muchas otras chicas que están dentro de estos circuitos que podemos denominar de porno-prostitución y que están retransmitiendo desde sus casas o desde estudios que ellas alquilan. Es decir, el negocio de la porno-prostitución webcam no ha hecho más que proliferar. Ahora vamos a ver algunos datos. Y cuando se ha entrevistado a las chicas implicadas en estas circunstancias, ellas hablan pues, de que están 8, 9, 10, 11 horas retransmitiendo imágenes, introduciéndose objetos en los genitales, y una de las últimas innovaciones que tal vez ya me hayáis escuchado en algún otro foro es que a través de Bluetooth ya existe la posibilidad de que los dildos que ellas se introducen en los genitales y en el ano sean controlados por el consumidor. Yo he traído una imagen que os quería poner aquí, que representa muy bien de qué estamos hablando cuando estamos hablando de esta pornoprostitución a través de webcam. Y bueno, cómo se ha ido expandiendo ese consumo desde finales de los 90 hasta ahora.
Aquí tengo algunas cifras recientes de una publicación, de una investigación que se publicó el año pasado por Bennett y su equipo. Live Jasmine es una de estas plataformas que albergan las conexiones con las webcam y tiene su base en Luxemburgo, no está en lugares remotos ni en montañas, ¿cómo era? No me acuerdo, en montañas perdidas ni en lugares remotos, está en Luxemburgo. Y son 200 millones de visitantes al mes. ¿Quiénes están? ¿Qué mujeres están en esas webcam? Mayoritariamente las empobrecidas, racializadas en parte, otras no están racializadas y también están implicadas. Las colombianas, las que más, Rumanía, Rusia y Filipinas. ¿Cuál es este esquema? El esquema que podíamos observar hace unos años en la avenida de Denia, en la prostitución callejera. ¿Cuál es este esquema? El esquema de mujeres empobrecidas que van buscando ingresos dentro de las economías de supervivencia, al mismo tiempo que están en situaciones de desamparo y abandono institucional en países del norte y en países del sur global. Bien. Otra de las innovaciones dentro de esa situación que tenemos en estos momentos es lo que a mí me gusta denominar circuito. ¿Por qué es un circuito? Porque las chicas a las que se ha entrevistado en las investigaciones que se han realizado hasta ahora, que son recientes, 2024, 2025, ellas hablan de que están de manera simultánea utilizando distintos recursos, distintas tecnologías y que van y acuden a distintos espacios. ¿Esto qué quiere decir? Que hay chicas que mantienen un tipo de hibridación en la actividad. Es decir, se abren un perfil en alguna de estas aplicaciones de pornografía personalizada, pero como empiezan a recibir peticiones para realizar prostitución en los hoteles, en las casas, en cualquier otro lugar, también realizan esos servicios de prostitución. Por otro lado, puede ser que reciban peticiones de la industria pornográfica más instalada, por ejemplo, en California o en Hungría, para participar en producciones profesionales. Es decir, van recorriendo distintos espacios que están asociados a la industria de la pornografía y a la industria de la prostitución. Entonces se ha producido esa hibridación y el proxenetismo ha logrado expandir su alcance para actuar en todas estas situaciones. Entonces vemos que principalmente esto es producción de pornografía, ya sea más casera, más amateur o profesional, citas de prostitución para las que también se ha facilitado todo un despliegue de aplicaciones nuevas que vamos a ver, y la retransmisión de pornografía en vivo a través de esos canales de webcam. Es decir, la sobreexposición a todo lo que implica la violencia que las mujeres viven, relatan y experimentan dentro de la prostitución y la producción de pornografía se ha intensificado con la digitalización de estas prácticas. Cabe recordar también que cuando estas chicas graban y generan ese contenido y ese contenido se aloja en Internet o en las aplicaciones, ese contenido no desaparece, no les pertenece a ellas, pertenece a estas grandes tecnológicas y puede ser objeto de explotación durante todo el tiempo de vida que esa imagen, esa filmación esté dentro de Internet. Las chicas pierden el control de su propia imagen íntima y de las filmaciones de sus prácticas sexuales. Bien, hay muchas aplicaciones que facilitan la prostitución. Hay todo un despliegue de vocabulario para hablar de ellas dentro de la cultura digital. Aquí tenemos solamente 2 ejemplos, pero ya podemos ver cuál es el público objetivo, el segmento de mercado al que van dirigidas. En la parte de la derecha, rendezvous, lo tenemos claro, book and escort now. Escort es una palabra que da más glamour
a la prostitución, se utiliza sobre todo para buscar mujeres más jóvenes, habitualmente con una estética muy atractiva. Y bueno, pues también tenemos Glambu, que es otra de las aplicaciones que se orienta a un mercado de varones con dinero que van buscando chicas jóvenes, citas con chicas jóvenes. Es ese tipo de prostitución que se denomina Sugar Daddy o Sugar Baby, y también la Girlfriend Experience, es decir, una experiencia como si fuese una pareja, una novia, un encuentro que tiene una trascendencia mayor que simplemente un encuentro sexual, una cita sexual en un hotel. Bien, ¿a dónde nos lleva todo esto? A pensar y a entender que esto no hubiese sido posible si detrás no hubiese un numeroso y abundante grupo de sectores intelectuales que se presentan como progresistas, que están hablando de estas prácticas desde discursos de legitimación de la explotación sexual. No van a hablar de explotación sexual, en todo caso van a hablar de explotación laboral, porque están mirando a la prostitución y a la pornografía desde otro lugar distinto al que mira el feminismo crítico o el feminismo abolicionista. Estos sectores intelectuales en muchas universidades del mundo son los más visibles, son los que más publican, son los que tienen las revistas en las que publicamos las investigaciones, son quienes controlan quiénes publican y quiénes no, son quienes controlan los rankings de calidad de las revistas que están asociadas a las investigaciones sobre sexualidad, sobre prostitución y sobre pornografía. De hecho, la única revista específicamente destinada a estudios sobre prostitución que tiene un cuartil muy alto es Porn Studies, y únicamente publica artículos e investigaciones que están en el marco de los discursos de legitimación de la prostitución y de la pornografía. No publican nada, y lo podéis observar, lo podéis comprobar entrando a la revista y viendo el tipo de investigaciones que se publican en ese espacio. ¿A qué nos ha llevado esto? Que desde esa conceptualización de trabajo sexual se haya pasado a trabajo emocional y trabajo afectivo. Estos discursos de legitimación han ensanchado la idea de trabajo sexual para llevarla aún más lejos. Es decir, para decir que todo ese esfuerzo que hacen las mujeres que están en los espacios de prostitución y de generación de pornografía, obviamente tiene un coste emocional para ellas. Lo que Amelia Tiganus siempre relata como una violencia aún más profunda, que era la invasión emocional de los consumidores de prostitución, ahora estos sectores intelectuales lo quieren enmarcar como trabajo emocional y trabajo afectivo, porque dicen que hay que reconocer las habilidades de las mujeres para poder sobrevivir a las situaciones del estigma que produce la creación de contenido pornográfico y la prostitución. ¿Cuál es la otra mirada? Que es la mirada desde la que yo hablo, es mi posicionalidad, es una mirada crítica, es una mirada abolicionista sobre estos sistemas de explotación sexual de las mujeres. ¿Por qué las abolicionistas no enmarcamos estas prácticas dentro del trabajo? Porque hay que mirarlas desde una perspectiva mucho más amplia y más estructural. Quienes están hablando de que la prostitución y la pornografía son espacios de trabajo, en realidad lo que están proponiendo es una mejora de las condiciones en las que las mujeres realizan esas prácticas. Están pensando en mejorar la vida de las mujeres implicadas, porque si de algo no hay duda es que en muchos casos son mujeres en situaciones de vulnerabilidad, mujeres empobrecidas, mujeres que sufren el abandono institucional y las consecuencias del capitalismo globalizado. Estas mujeres se encuentran en esas situaciones, pero no es por casualidad, es por lo que estaba comentando.
Las mujeres somos las que protagonizamos el empobrecimiento en el mundo, pero no se está haciendo nada para transformar ese empobrecimiento. Las feministas abolicionistas, mirando desde ese lugar que acude hacia lo estructural, hacia la complejidad de las circunstancias de las mujeres, entendemos que a la prostitución y a la creación de contenido pornográfico se llega por falta de oportunidad y por empobrecimiento. También porque a las chicas se las va induciendo hacia esa ley del agrado y nuestro valor parece ser que está medido por gustar a otros. Y si se puede monetizar, en estos momentos es una fuente de ingresos. Nosotras, las abolicionistas, no estamos pensando en mejorar la prostitución, porque entendemos que la prostitución es una práctica de violencia. Está en el marco de las servidumbres sexuales. Como servidumbre sexual no le vemos posibilidad de mejora que no sea salirse de ese esquema y no pensar en mejorar la servidumbre, sino salir totalmente de los esquemas de servidumbre. Por eso, las feministas abolicionistas no queremos reconocer estas prácticas como un trabajo como cualquier otro, porque entendemos que las servidumbres solamente tienen una solución, que es desarticularlas. No podemos entender que los proyectos vitales de las mujeres, que las biografías de las mujeres estén implicadas en circuitos de servidumbre sexual. Y no podemos tampoco hablar de trabajo emocional cuando en realidad lo que las propias mujeres relatan de sus experiencias de prostitución es cómo se tienen que disociar para poder soportar todo el proceso de deshumanización que implica la mercantilización sexual del cuerpo humano. Bien, no solamente se quedan en la propuesta del trabajo emocional y afectivo, por cierto que hay un chorro de publicaciones dentro de esa conceptualización, sino que además están hablando de que lo practican, esa prostitución webcam, por ejemplo, y la creación de contenido desde la autenticidad, porque presentan la prostitución y la creación de pornografía como una orientación sexual, como una identidad sexual. En el momento en el que se presenta la prostitución como una orientación sexual y como una identidad sexual, es muy difícil ser disidente de la prostitución y la pornografía porque es la circunstancia o es la condición de posibilidad para que te puedan llamar opresora. Claro, si yo disiento de una orientación sexual, evidentemente se me puede enmarcar en prácticas de opresión. Es una táctica muy astuta que han utilizado algunos sectores de nuestra sociedad, enmarcar la prostitución como una identidad y como una orientación sexual. Si es una identidad, entonces también se entiende que hay un proyecto de realización personal dentro de la prostitución. Y si se asocia a la autenticidad, regresamos a la noche de los tiempos en la que las mujeres, de manera original, somos mujeres putas. Entonces, bueno, aquí hay muchos significados, hay una práctica histórica de demonización de las mujeres, de hipersexualización de las mujeres y sobre todo esa sobreexplotación que implica que nosotras tengamos que mostrar un compromiso pleno con los deseos de otros, también a través de la webcam y de estos negocios. Bien, dentro de estas nuevas situaciones que nos estamos encontrando de la prostitución digitalizada, vemos que el esquema de siempre se sigue repitiendo. El varón en la prostitución, en esos circuitos webcam, es un varón para sí, es un ser para sí mismo, es un ser ensimismado en su deseo que está demandando prácticas a una mujer. Y la mujer es un ser para otros. Este esquema es el esquema que el feminismo quiere desarticular, porque en ese esquema no hay igualdad. Es un esquema de desigualdad. Las personas, para poder vivir en igualdad, tenemos que romper con los esquemas de jerarquía, de todos.
los esquemas de jerarquía, en particular los que se recrean en torno a las jerarquías entre mujeres y hombres. Bien, la violencia dentro de las sociedades patriarcales, la violencia contra las mujeres, tiene unas formas específicas de legitimación. Igual que la violencia racista tiene también sus propias prácticas y discursos de legitimación, la violencia contra las mujeres, que es una violencia específica, también encuentra discursos y formas de legitimación. Vamos a ver todo este chorro, que yo lo llamo glosario, para entender la rearticulación de la explotación sexual en el mundo digital. Son expresiones que yo me he encontrado en las publicaciones sobre pornoprostitución webcam desde el año 2021 hasta ahora. También son expresiones que están en el marco de los estudios de la producción de pornografía, para que veáis el abanico extenso de denominaciones en tal de no hablar de prostitución, en tal de no hablar de explotación sexual y en tal de no asociar estas prácticas a distintos grados de prácticas de violencia sexual contra las mujeres. Todas estas palabras, todas estas expresiones son las utilizadas en los congresos, son las utilizadas las palabras clave de los artículos, y si no utilizamos ese tipo de expresiones es difícil publicar, es difícil que nuestros trabajos puedan ser aceptados. Bueno, pues toda esta distorsión de la realidad que se observa después en estos espacios de explotación sexual es lo que hoy en día predomina dentro de las universidades y de los centros de investigación. Vamos a ver algunos ejemplos de los discursos académicos de legitimación de la prostitución recientes. Por ejemplo, la prostitución forma parte de la expresión sexual de los individuos. Estamos en esa situación en la que si la prostitución es una expresión de mi sexualidad, no podemos opinar en contra, porque entonces sería una práctica de opresión. La prostitución también se presenta como una oportunidad de autenticidad para las mujeres, un espacio en el que ellas pueden explorar su libertad. También en la mercantilización del cuerpo reside la prosperidad de las mujeres. En torno a esto hay muchísimas publicaciones recientes. Y después también podemos observar otra idea bastante abundante, que es que nuestro auténtico poder, que el auténtico poder de las mujeres está en ganar dinero a partir de nuestra sexualidad, que es un poder que nos puede diferenciar de los varones, porque los varones se supone dentro de estos discursos que no lo tienen. En definitiva, los discursos académicos que apoyan a la industria del sexo suponen un refuerzo crucial de la violencia contra las mujeres. ¿Cuál es la complejidad? Que se están presentando como vanguardia del feminismo. Y ahí tenemos mucha confusión y mucho que explicar en las aulas universitarias. Todo ese discurso que acabo de presentar es el discurso mainstream, es el discurso más visible, es el discurso mediático que está en la televisión, que está en la cultura digital, que está en las aplicaciones y que a todas las edades, en distintos segmentos de nuestra población, se está asimilando, sobre todo con la cultura digital. ¿En qué situación estamos? Pues en una situación en la que los cuerpos de las mujeres son presentados como una propiedad sexy que adquiere valor de mercado. Hace unos días, el periódico El País, que ha dado un giro bastante visible hacia posiciones que no están cerca del feminismo, esto ya lo lleva haciendo hace tiempo, pero va dando como bandazos. El País, que se supone que es un medio, o se suponía que era un medio progresista, en los últimos tiempos se ha distanciado bastante del feminismo. Y recientemente hemos visto que se presentaba un reportaje muy próximo a la idea de favorecer la conceptualización del trabajo sexual.
y muy próximo también a la idea de que los cuerpos humanos pueden ser conceptualizados como propiedades para mercantilizar en el mercado. Esto es fatal, porque si los cuerpos humanos son propiedades que se pueden vender y comprar, alquilar, explotar, entonces estamos en otro estatus. Ya no estamos en el estatus de lo humano, estamos en el estatus del producto, estamos en el estatus del objeto. Los cuerpos, obviamente, cada individuo tiene que tener la libertad de actuar sobre su cuerpo y tener la soberanía completa sobre su cuerpo. Pero eso es distinto a tratar al cuerpo como una propiedad dentro de los mercados capitalistas. Es muy diferente. Tratar al cuerpo como una propiedad dentro del mercado capitalista excede a la soberanía y no está dentro de los marcos de la libertad, porque no existe la libertad para las servidumbres sexuales, igual que no existe la libertad para esclavizarse. Es un oxímoron, es antagónico. No existe la libertad para esclavizarse, no existe la libertad para mercantilizar los cuerpos humanos y utilizarlos como propiedades. Los cuerpos humanos han sido utilizados como propiedades en los mercados esclavistas. Y ya sabemos y conocemos todas las violencias que todavía han perdurado de esa herencia histórica colonial que hemos tenido dentro de nuestra historia reciente en nuestro territorio. Si los cuerpos son presentados como una propiedad sexy, estamos dentro de operaciones que tienen que ver con la deshumanización. Y si estamos dentro de operaciones que tienen que ver con la deshumanización, no podemos tener las condiciones de posibilidad para seguir avanzando ni en una sociedad de iguales ni en una sociedad democrática. Esa es la crítica que el feminismo abolicionista hace sobre esta idea. La mercantilización de la sexualidad en estos momentos, dentro del mundo digital, dentro de esa cultura más mediática, se está presentando como una forma de realización personal, un proyecto empoderante, como un proyecto de autenticidad. La explotación sexual se presenta como un modelo aspiracional para las chicas. Y lo vemos también en entrevistas que se hacen dentro de TikTok. Es decir, todo este contenido es viral, todo este contenido tiene miles de visualizaciones. Ese proyecto propio que supone utilizar tu cuerpo como una propiedad dentro del mercado global. Esas nuevas iniciativas de emprendimiento que, por cierto, tienen un sesgo de sexo muy interesante. Se ofrecen a las mujeres. La vuelta de tuerca, ¿cómo nos ha llegado? Con las aplicaciones que han incorporado la inteligencia artificial. Esta aplicación, Clothes Off, que significa desnudarse, en abril de 2024 ya tenía más de 229 millones de visualizaciones el vídeo Cómo usar la aplicación Clothes Off. Es decir, hay un interés que se puede constatar por los consumos que se observan dentro del ciberespacio en averiguar cómo se utiliza la aplicación para desnudar a alguien. Toda esta pornografía está circulando por todas las aplicaciones y todo el ciberespacio sin ningún tipo de límite. Cualquiera de nosotras y de nosotros puede ser víctima de la generación de esa pornografía hiperrealista que se despliega en cualquier canal, en cualquier aplicación, en cualquier chat. Los y las menores están siendo víctimas de lo que se está haciendo con estas aplicaciones también. Hay chicos menores que han ido generando imágenes falsificadas de sus compañeras de clase, de las amigas del pueblo, para realizar prácticas de extrema crueldad contra ellas. Es muy revelador que los chicos de 13 y 14 años ya sepan que a través de la pornografía pueden dañar a las mujeres. Es muy revelador. En estos momentos asistimos a una tendencia marcada también por mujeres que están creando un tipo de contenido pornográfico en el que ellas mismas se presentan aceptando prácticas de crueldad extrema.
Recientemente hemos visto en periódicos digitales, en contenido mainstream dentro de las aplicaciones como TikTok, como X, a este tipo de creadoras de contenido que hacen retos, mantener coitos, filmar parte de esos coitos durante 24 horas con 1000 hombres distintos. Previo a este reto ya hubo otro con 100 hombres distintos también en 24 horas. Quiero también detenerme en la estética, en el tipo de representación que utilizan estas creadoras de contenido, que llama la atención porque, ¿cómo aparece? Añiñada, ¿no? Esta es otra de las representaciones que la pornografía hace de lo femenino. Es la generación del deseo sexual masculino a partir de la infantilización de las mujeres. Bueno, pues estos retos, como vemos en los titulares que aparecen en la captura, fueron motivo de entretenimiento para muchas personas y hubo mucha conversación que se desató a partir del anuncio de lo que iba a hacer esta creadora de contenido. ¿Qué implica que las mujeres se presenten y se propongan a ellas mismas para prácticas de crueldad extrema? Pues muchas cosas. Muchas consecuencias que se concretan en cómo la crueldad hacia una misma en estos momentos se está presentando como placer y libertad. En El País podemos leer artículos que entrevistan a mujeres que están dentro de las asociaciones de sadomasoquismo sexual, de BDSM, que dicen: el sufrimiento es mi libertad. Estar atada durante 4 horas es muy satisfactorio. Estos discursos de legitimación de la crueldad, del sadismo y del masoquismo están muy popularizados dentro de algunos sectores de la izquierda española también. Y ahí están los debates políticos también en torno a qué hacer con ciertas prácticas que en estos momentos, bueno, pues se están manteniendo en algunos medios de izquierdas de nuestro país. En Reino Unido ya se ha prohibido la práctica de la asfixia sexual, o sea, la filmación de la práctica de la asfixia sexual y su distribución en la sociedad digital. Esto se ha prohibido porque se ha visto que tiene un efecto directo, que ha sido la popularización de esta práctica dentro de la población joven. En estudios que se han hecho recientemente en Australia y en Estados Unidos, en torno al 60% de la población joven se está asfixiando durante la relación sexual. Esta crueldad también se presenta como ejemplificante para otras. Puedes ser cruel contigo misma y puedes monetizarlo. Esto es ejemplificante para otras. Es un mensaje que también se convierte en un mensaje mediático. También se está presentando como una forma de emprendimiento. No solamente la creación de contenido, sino específicamente un contenido cruel. Un modelo de negocio femenino y una ruptura con el puritanismo, con la represión sexual. Ejercer crueldad se puede leer y se puede presentar como una práctica progresista. Y también como una práctica de vanguardia sexual femenina, como explorar otras prácticas, otros límites, otras experiencias distintas a las que se han tenido previamente. Y lo peor de todo es que se presentan como una práctica feminista. Dentro de las revistas de investigación, sobre todo las revistas anglosajonas y también algunas brasileñas, tengo que decir, esto es muy habitual, que las prácticas de BDSM, de sadomasoquismo y las prácticas autopropuestas por las mujeres que tienen que ver con la crueldad se presenten como prácticas feministas. Y aquí tenemos un problema que llevamos arrastrando desde hace un tiempo, y es la popularización de la idea de que el feminismo puede ser lo que cada persona interprete. Esto es sumamente problemático, porque el feminismo puede articularse desde distintas miradas. Hay distintas corrientes intelectuales, hay distintas corrientes activistas, hay distintas agendas según el movimiento de mujeres organizado,
según el lugar desde el que estén pensando las intelectuales. Han habido debates internos, como la impugnación que hizo el feminismo negro a las feministas blancas estadounidenses. Esos debates internos se han extendido en el tiempo. Hoy día hay esas distintas corrientes también enfrentadas en muchos casos, pero reconocemos la pluralidad de miradas dentro del activismo feminista y también del feminismo intelectual. Eso es una cosa. Y otra cosa es que el feminismo, que es contrario a su genealogía, se presente como vanguardia del feminismo. Esto es un problema que está dificultando mucho nuestro trabajo en las universidades y es un problema, sobre todo, que se ha instalado también dentro del debate social y político. El feminismo no puede ser una cosa y lo contrario. Eso es indiscutible. Creo que, aunque reconozcamos que hay una pluralidad de corrientes dentro del feminismo, es fácil destacar que la definición de un proyecto político no puede ser la interpretación y la descripción que cada individuo haga sobre eso. Esto quiere decir que el feminismo tiene su agenda, tiene su proyecto político, tiene su genealogía, tiene su historia, tiene sus conceptos. ¿Es esto una posición hegemónica? No, es una posición aclaratoria, porque en estos momentos es importante poder aclarar y situar cuáles son las coordenadas del feminismo. ¿Acoge el feminismo las alianzas con otros movimientos sociales? Por supuesto, lo ha hecho siempre. ¿Esto quiere decir que el feminismo tenga que acoger las agendas políticas de otros movimientos? No, el feminismo tiene mucho trabajo que hacer todavía. El feminismo se va a aliar con otros muchos movimientos sociales y con muchos sectores políticos. Pero el feminismo necesita mantener su agenda porque es una cuestión de vida o muerte para las mujeres. Quiero recordar lo que decía Iris Marion Young en el libro en el que hace una definición sobre cómo son esas marcas de la opresión, esas caras de la opresión. Porque me gusta mucho esta frase para que podamos tener un entendimiento aún un poquito más sofisticado tal vez de lo que estamos analizando. Cómo la opresión tiene un carácter estructural y no depende de la elección individual. Cuando una mujer se nos presenta en el país como trabajadora sexual y líder de un sindicato de mujeres en prostitución, como ha sido hace unos días, nos está hablando desde su proyecto individual, nos está hablando desde su deseo individual, no está pensando en un nosotras. El feminismo intelectual y activista piensa en un nosotras, piensa en el derecho a no ser prostituidas, porque piensa en las opresiones comunes que las mujeres tenemos en el mundo como clase sexual. Unas en mayor medida que otras, unas en intersección con otros tipos de opresión, como puede ser el racismo. Entonces, es importante recordar que el feminismo, cuando está analizando esta realidad de la prostitución y la pornografía, lo está haciendo desde una perspectiva estructural, desde una perspectiva que trata de ofrecer una solución para todas las mujeres, dentro de la pluralidad de las mujeres del mundo. Sobre la crueldad tenemos distintas referencias que han estado realizando estudios en profundidad sobre cuán expandida está la tortura dentro de los canales en abierto que hay en Internet. Canales específicos destinados al castigo, canales específicos dedicados a la tortura. ¿Qué decir de que se romantice, se glamurice la tortura cuando ni siquiera hemos sobrevivido a las torturas que se realizaron en España durante el franquismo? Bueno, en este libro de Bernadette Barton, The Pornification of America, podemos observar ese estudio que se ha realizado de la existencia de todos estos canales en abierto en los que se puede observar las prácticas que veis en pantalla. Por otro lado,
la pornografía en estos momentos está presentando una versión de los hombres como si de manera unificada todos tuvieran el deseo por dañar a las mujeres. Nosotras y nosotros sabemos que este no es un retrato fiel de la verdad y la realidad de los hombres del mundo. Hay hombres que dañan y hay otros muchos hombres que no dañan. Pero la pornografía está presentando únicamente de manera viral, estamos hablando todo el rato de ese discurso viral más consumido, una versión de los hombres que disfrutan ampliamente de dañar a las mujeres. Y este discurso, este relato, se ha infiltrado también en las producciones de la cultura de masas. Esta saga de películas de Netflix presenta prácticas de tortura muy explícitas para el consumo de la población que está conectada y que paga la suscripción a Netflix. Bueno, pues vemos que este guión sexual ya forma parte de la cultura de masas y lo vemos instalado en la moda, en los comercios, ahora que viene el día de San Valentín, el imaginario sadomasoquista está instalado en toda la cultura mainstream. Vamos profundizando en las prácticas de tortura, de abuso sexual y violencia sexual contra las chicas, haciendo un recorrido por evidencias recientes. En mi opinión, el extremo del sadismo y la crueldad es el abuso sexual de menores. Este abuso sexual se presenta como veis: padrastros ejerciendo prácticas de extrema crueldad contra las hijastras. Estos vídeos tienen miles y millones de visualizaciones. Son virales. Son relatos que se consumen por todas las edades y las personas que entran a las plataformas, pero que también están si haces cualquier búsqueda dentro de Google, como podéis observar en la captura que muestro. Si pongo el título de ese vídeo, me salen las entradas a las plataformas de pornografía que contienen. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay una activación sistemática de narrativas de validación de la servidumbre sexual de las niñas. Abusar sexualmente de las niñas se convierte en un discurso para el entretenimiento de los varones. Y son prácticas que se filman porque suceden. No son prácticas que suceden en una especie de retórica o en una fantasía. Son prácticas que suceden de verdad. De hecho, la pornografía busca ese realismo, busca el primer plano, busca una vivencia real para filmar y después monetizar. Esa crueldad extrema también se propone en los guiones que implican un ejercicio normalizado del incesto y del abuso sexual de menores. Fijaos el título: el ano de la hija es una hija adolescente destrozado por el padrastro. Y veis que aparece ese vídeo en las distintas plataformas de pornografía de acceso gratuito. Bien, voy a ir ya finalizando. Vamos a hacer un último repasito de algunas imágenes. ¿Qué situación tenemos? Las mujeres y las niñas son presentadas, mostradas y comercializadas como cuerpos violentables y se va generando esa aceptación, ese clima y esa atmósfera de aceptación de la violencia explícita y extrema. Y como dice Ana de Miguel, el uso de la violencia se aprende, pero también se aprende a aceptarla. Esa es la situación que tenemos en estos momentos. Un aprendizaje que se realiza con estos consumos para aceptar la violencia practicada por la vía sexual, a través de la sexualidad. Y lo último que os quiero ofrecer son evidencias de las investigaciones más recientes publicadas, y es cómo impacta la producción de pornografía, la filmación de estas escenas en las mujeres que participan. ¿Qué pasa con ellas? Porque hasta ahora hay evidencias abundantes, robustas,
sobre los efectos que produce el consumo de este tipo de pornografía y sobre los efectos que produce la prostitución en la salud de las mujeres. Pero no tenemos todavía investigaciones que hayan apuntado hacia los impactos en la salud que genera la producción de pornografía, la sobreexposición de tu intimidad y la sobreexposición de tu imagen sexualizada en el ciberespacio. Las únicas evidencias que tenemos son unos estudios que se han hecho en Suecia recientemente, una de las discípulas de Melissa Farley, que es Megan Donovan y su equipo, y que han estado analizando, estudiando en población que ya está en circuitos de ayuda. Por lo tanto, los datos pueden estar un poco sesgados porque se trata de personas que han estado implicadas en la producción de pornografía y han buscado ayuda, pero para que os hagáis una idea de cuáles son los impactos en esta población que ha participado en estos estudios. El 83% tiene síntomas de estrés postraumático. El 88% ha sido víctima de abusos sexuales en la infancia. El 77% han sido filmadas y filmados para pornografía cuando eran menores de edad. Y muchos y muchas por sus padres, por sus hermanos, por sus tíos, por sus primos. Y el 69% ha pasado por intentos de suicidio. Este tipo de investigación es necesaria hacerla en estos momentos para que podamos recabar evidencia, datos empíricos sobre cómo está impactando la producción de pornografía en las personas implicadas. Y bueno, estas son las evidencias, el recorrido por algunos de los datos más llamativos que conectan con esas prácticas de violencia. He utilizado una perspectiva crítica, abolicionista, y he tratado de situar también las posiciones intelectuales que están conceptualizando en estos momentos estas prácticas. Así que si os parece ahora, pues podemos dialogar, conversar, cuestionar lo que os parezca. Muchas gracias. Hay que utilizar el micrófono para hablar porque como se está retransmitiendo por streaming, si no, no nos escuchan las personas que están viendo esto a través de ese canal. Gracias. Bueno, abrimos pues el debate o las preguntas. Llevamos el micrófono hacia allá. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Lidia, de verdad. Me ha parecido, pues bueno, muy duro de escuchar, pero sí que quería darle las gracias por el lenguaje y el modo de explicar con tanto rigor, pero a la vez con tanto cuidado, con el que se ha tratado una situación que me parece dura de escuchar y también dura de transmitir. Y la verdad que a mí a la vez que me estaba transmitiendo datos duros de escuchar, sentía esa intención, ¿no?, como de transmitirlo desde ahí, y se lo agradezco mucho. Mi pregunta va un poco si se sabe, no sé si se han hecho estudios de este tipo, de las mujeres que están en OnlyFans o cualquier tipo de plataforma de este estilo, cuánto tiempo llegan a mantenerse, ¿no?, desde que entran hasta que a lo mejor, pues bueno, los límites se expanden y no sé si llega un punto en el que abandonan o suelen estar mucho tiempo, no sé hasta qué punto, si hay información al respecto. Pues esto está por investigar, pero recientemente he leído una investigación que había conseguido entrevistar, el equipo de investigadoras habían conseguido entrevistar a 5 creadoras de contenido en Alemania, donde la prostitución está regularizada. Estas creadoras de contenido pornográfico tienen perfiles en distintas aplicaciones y no hay un perfil claro que pueda ser un perfil estándar. Es decir, hay chicas que están 2, 3, 4, 5 años, hay chicas que están de manera intermitente. Esto es como la prostitución en hoteles, como la prostitución en prostíbulos. Puede ser ocasional, puede ser continuada.
puede ser intermitente, puede ser más intensiva, según las necesidades de la persona. Entonces, hay chicas que están a tiempo completo, otras chicas que están a tiempo parcial, otras chicas que están también en canales webcam y otras chicas que se dedican exclusivamente durante varios años a la generación de contenido. Claro, ten en cuenta que les supone un esfuerzo ingente recopilar suscriptores, recopilar y mantener suscriptores. Algo que no he comentado y que es interesante es cómo ellas mismas expresan cómo viven las prácticas de coacción que les hacen desde las plataformas, desde las empresas dueñas de las aplicaciones y los rankings que utilizan los consumidores. Por ejemplo, en chicas que están en plataformas webcam y que están retransmitiendo imágenes de mayor o menor grado explícito sexual, que ponen unas líneas rojas en cuanto al tipo de prácticas que van a ofrecer en vivo. Sin embargo, son penalizadas por los consumidores y son penalizadas por los algoritmos. Los dueños de las plataformas seleccionan a quién va a beneficiar el algoritmo. Determinadas prácticas te hacen más visible. Si no las haces, te desbancan. Esas lógicas que se aplican en toda la economía digital y en toda la economía de la atención les afectan mucho, porque si sus ingresos dependen de esa actividad, van a tener que aceptar las prácticas sobre las que anteriormente habían puesto la línea roja. Los rankings y las puntuaciones de los varones que consumen su contenido también las pueden desbancar. Y muchos de ellos, si ellas no han aceptado lo que ellos les proponen, se dedican a difamar. Esto lo hemos visto también en los foros de prostitución, la crueldad de los hombres que consumen prostitución y que después se dedican a difamar a las mujeres, cuando las mujeres no se han sometido a sus deseos por completo. Entonces, bueno, ellas relatan de momento estas experiencias. No tenemos todavía suficiente información para poder hablar más en profundidad. También tengo que decir que en esta investigación en concreto, sobre el caso alemán, se estaba hablando todo el rato de trabajo sexual. Muchas gracias. Es que justo al respecto de eso, cuando ha comentado la parte de que en la prensa, ¿no?, sale que ellos, los chicos jóvenes se están enriqueciendo siendo managers, y claro, siempre esta doble narrativa de qué casualidad, ¿no?, que ellos se están enriqueciendo siendo managers y nosotras siempre estamos en la cámara, ¿no? Si fuese tan poderoso estar en la cámara, ¿por qué el rol no está, nunca ha cambiado? Y creo que ahí al final, lo que comentaba también de la coacción, a mí hay una cosa que me preocupa bastante con la cuestión de OnlyFans, y es que ese contacto directo, que tengan conversaciones y que tengan videollamadas, al final hay como una especie de pseudoconfianza no construida que también hace que esos límites se vayan diluyendo, ¿no? Porque es como, ¿y cómo no me vas a...? O como que hay ahí una cosa un poco psicopática de estoy aquí porque estoy creando una especie de vínculo, pero lo utilizo, ¿no? Y supongo que aparte de lo de los rankings, que ya me parece una cosa como muy pública, luego está como en lo íntimo de la plataforma, supongo. No sé si ellas hablan de ese tipo de coacción o ahí no le dan importancia. Ellas hablan de esto incluso en entrevistas que podéis encontrar en YouTube, creadoras australianas, que fueron de las primeras en hablar o al menos en salir en YouTube hace unos años. Ellas ya decían que igual pasaban 14, 15 horas conectadas, conversando, manteniendo su actividad, manteniendo su negocio, y que les pasaba una factura emocional muy importante tener que practicar la simulación de una autenticidad emocional con un hombre con el que no tienen un vínculo real, pero lo tienen que fingir. Yo siempre me acuerdo de Amelia Tiganus cuando ella habla de cómo esa violencia era mucho peor. Creo que lo he mencionado antes, lo expando, y es efectivamente cuando la práctica de la prostitución te permite la disociación, tu mente puede desconectarse momentáneamente durante el coito.
Pero cuando se trata de tener una presencia emocional y conversar, generar, simular un vínculo, simular afectos, ya estamos hablando de una explotación que trasciende la parte física de nuestros cuerpos, ¿no? Y bueno, también es importante destacar que en muchas ocasiones se hace una división, cuando se habla de la prostitución y la pornografía, como si los seres pudiésemos dividirnos entre nuestra parte emocional y nuestra parte corporal. Somos seres completos, o a eso aspiramos, aunque la pornografía nos fragmenta, ¿no?, en trozos y nos vende en trozos, y la prostitución también, pero somos seres completos los que estamos involucrados en esas circunstancias. Entonces, ellas relatan que se sienten con agotamiento de tener que estar manteniendo la simulación del deseo por un varón que a lo mejor les da asco. Entonces, bueno, pues eso también se ha constatado en la investigación que se ha hecho en Suecia de cuál es la factura psicológica que implican estas prácticas y pasar por ese proceso de deshumanización. Tenemos otra solicitud de palabra. Hola, pues felicidades porque la verdad es que es un gusto escucharte, como siempre. Yo me sorprende mucho que en la pornografía se utilicen prácticas que están penadas por ley, como una violación en grupo o como se han llegado hasta asfixiar mujeres. ¿Hay denuncias o hay algún, no sé, tipo de personas o comités o algo así encargadas de averiguar hasta qué punto son prácticas reales y poder denunciarlas? Y luego otra pregunta es, ¿en qué países hay una regulación de la pornografía adecuada? Es decir, donde se ponga algún límite o algún freno con edades, con, bueno, pues con prácticas excesivamente violentas. Muchas gracias. Pues gracias a ti por la pregunta. Empiezo con la última. Que yo sepa, no hay ninguno que haya atajado este problema en toda su complejidad y de manera holística. Sí que hay algunos países como Reino Unido que han prohibido la distribución de imágenes de asfixia erótica, es decir, estrangulamiento durante la relación sexual, que se entiende como un contenido extremo. Francia ya ha ido dando algunos pasos también, pero en realidad los países se lo están pensando. Ya hemos podido observar cómo reaccionan las grandes tecnológicas que tienen relaciones directas con estos negocios cuando alguien plantea poner coto al acceso de menores a las redes sociales, ¿no? Bueno, es evidente que los poderes públicos tienen que actuar, es evidente que se precisa una regulación, tanto para proteger a menores como para proteger a las personas adultas, porque efectivamente la violencia en nuestra sociedad está prohibida. Por lo tanto, la violencia filmada y monetizada debería estar prohibida. Eso por un lado. Y por otro lado, sí que se han producido denuncias y tenemos testimonios de mujeres que han denunciado pues, que hay contenido que ellas no saben que se había filmado y que se había distribuido, o que, pese a saberlo, ellas no habían dado su consentimiento para que fuese distribuido por muchos canales y muchas redes sociales. Perdonad. Entonces, en 2020 hubo una denuncia por el contenido de violación de menores, de abuso de menores que había en Pornhub. ¿Qué relatan estas personas que han pasado por estas experiencias? Que es sumamente difícil que consigan que desaparezca todo el contenido. Porque una vez que se empieza a distribuir, se redistribuye de una forma que se pierde el control sobre esas filmaciones. Y ha sido hasta este momento una demanda que ha hecho el movimiento feminista para incluir en las agendas políticas, que se intervenga sobre esta situación de manera inmediata. ¿Qué ha pasado en la revista Porn Studies que os he mencionado, que solamente publica artículos favorecedores de la industria? Bueno,
Pues hace poco se publicaba un trabajo que decía y conceptualizaba la medida que tomó Visa y Mastercard de retirar sus servicios de la plataforma Pornhub cuando se supo en 2020 que había violaciones de menores monetizándose dentro de la plataforma. Visa y Mastercard retiraron sus monederos electrónicos, sus formas de pago de la plataforma. ¿Cómo se conceptualizaba esto en Porn Studies? Discriminación financiera. En esas estamos, que incluso cuando se logra denunciar y cuando se logra activar algún mecanismo que pueda poner límite a estas prácticas, surgen discursos intelectuales que se convierten en mediáticos y que tienen muchísima visibilidad en las universidades, que están ofreciendo una visión muy edulcorada de la realidad. Y además, estos círculos intelectuales suelen impedir a otras intelectuales que podamos hablar en muchos congresos. Entonces, bueno, la cancelación está también al orden del día para hablar de esto. Y bueno, pues también se nos acusa de, cuando sacamos estos casos de estudio, decir que demonizamos a toda la industria pornográfica en su conjunto, que en realidad tenemos un ánimo para censurar la libertad sexual y bueno, regresamos a debates de los años 80 todo el rato. Tenemos otra pregunta por aquí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Lidia, enhorabuena de nuevo. Siempre es un gusto escucharte. Bueno, es algo que siempre quiero comentarte, pero nunca tengo oportunidad. Teniendo en cuenta que parte de la izquierda está adoptando como algunos idearios que son más del liberalismo más desatado que de una izquierda clásica, no hay ningún movimiento que sea un poco transversal a todas las ideologías de cara a abordar esta problemática. El feminismo. Sí, pero bueno, que al final parece que el feminismo queda como algo más de nicho de un lado ideológico y no parece que otras vamos, del espectro ideológico que se estén como más involucrados, o al menos no lo que parece. No sé si es por falta de interés de otras áreas ideológicas o porque no tienen tanta visibilidad, pero bueno, que al final creo que debería de ser algo como mucho más transversal. Efectivamente. Pero tú como trabajas ahí en esto, ¿tú notas esa transversalidad o ves un desentendimiento por parte que sería fundamental? A ver, el feminismo como movimiento social, como proyecto político, ha hecho pactos con todas las fuerzas políticas en todos los países que se les ha querido escuchar. Incluso en experiencias, por ejemplo, en los países nórdicos, las mujeres de todo el arco ideológico en política anteriormente han hecho ellas mismas pactos para poder sacar adelante políticas de igualdad. El feminismo pacta con todas las fuerzas políticas que le escuchan y ha ido avanzando, articulando la igualdad en los espacios de la vida cotidiana y formalizando y normalizando el principio de igualdad en las políticas que nos afectan, pero se ha visto también en una situación, o vamos a explicarlo de otra manera. En los últimos años, por ejemplo, en España, aunque no ha sido solamente un caso español, han habido algunos sectores de la izquierda que se han presentado como abanderados del feminismo. Sin embargo, el feminismo, en toda su historia, ha sido un movimiento que no ha tenido líderes. Sí ha tenido mucha vanguardia y ha tenido pensadoras de vanguardia que han impulsado ideas, transformaciones. Pero el feminismo se caracteriza por no tener una figura que lidere a otras. No se produce lo que sí que se ve en los partidos políticos. El feminismo es un movimiento autónomo. El feminismo conversa
con las ideologías, conversa con los partidos políticos. ¿Qué le ha pasado a la izquierda? A mí me gusta mucho en esto escuchar a Rosa Cobo. En síntesis, la izquierda, desde la revolución de la izquierda en 1968, ha ido abandonando poco a poco el esquema de la redistribución y las políticas de la redistribución, que hasta ese momento habían sido las protagonistas. Y la izquierda, o la nueva izquierda, se fue adentrando más en políticas de reconocimiento. De ahí que la nueva izquierda haya hecho muchas alianzas con el movimiento LGTB, con los movimientos de liberación de los pueblos negros, con movimientos de colectivos diversos. Es decir, todas esas políticas identitarias de reconocimiento de las minorías son las que la izquierda ha ido acogiendo dentro de su agenda política. Y eso ha sido en España y ha sido en países occidentales y en otros países del mundo. Entonces, en esa corriente que ha ido asimilando la izquierda y ese protagonismo de las políticas de identidad y de reconocimiento, ha habido un papel muy importante del movimiento que se puede denominar libertarismo sexual. Ese libertarismo sexual es el que habla y presenta la prostitución como una orientación sexual. Es el que entiende que la pornografía puede ser un espacio para explorar, para dar visibilidad a otro tipo de identidades sexuales, a otro tipo de placeres, a otro tipo de orientaciones sexuales. Entienden que la pornografía puede ser ese lugar de reconocimiento. Entonces, toda esa corriente del libertarismo sexual ha tenido mucha influencia en el pensamiento de la izquierda. Y en España se ha manifestado con la anterior ministra de Igualdad que tuvimos en la anterior legislatura, quiero decir. Entonces, se ve con mucha claridad cómo se ha desplazado la acción en cuanto a la redistribución. Ya prácticamente la izquierda no está hablando de manera más mediática, más visible sobre la redistribución y ha dado más protagonismo a todas esas políticas que tienen que ver con la identidad. Todas esas políticas de la identidad también están vinculadas a la conceptualización de la prostitución como trabajo, porque son políticas de reconocimiento de las minorías y tienen también una asociación directa con ideologías neoliberales. Entonces, bueno, hay ahí como una mezcla que Julia Long, una pensadora política lesbiana feminista británica, analiza en su libro. En 2012 fue publicado y ella hace todo un estudio de cómo la izquierda en Reino Unido tiene todas esas características asimiladas del liberalismo. Entonces, de ahí la denominación libertarismo sexual, porque es una asimilación del individualismo neoliberal explicada y presentada en el marco de la sexualidad y de la vindicación por los derechos sexuales de los individuos. Muchísimas gracias, Lidia. Yo creo que con esta reflexión habría que darle muchísimas vueltas y sobre todo analizar todo lo que han sido esos. Siento mucho no poder dar ya más palabras por la hora que es, pero a las 7 teníamos que haber dejado esto. Gracias, Lidia. Les invitamos el próximo jueves, día 5 de marzo, a la siguiente conferencia en Científicas de Letras, que nos va a dar Rocío Moreno Cabanillas sobre mujeres como movilizadoras de información en el espacio transatlántico de la época moderna. Gracias por su asistencia y gracias, Lidia, por esta magistral conferencia.